Loaiza es sociólogo, también es abogado y está con nosotros justamente para hablar de lo que estamos viviendo a nivel de conflicto político en nuestro país. Jerjes, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto. No tienes una bola de cristal, yo lo sé, pero quería preguntarte si crees que hemos llegado ya al punto más álgido de esta crisis política. Bueno, yo creo que no. Va a depender bastante de cuáles sean las elecciones que tomen, los discursos que tomen, los adjetivos que tomen y finalmente las decisiones que tomen las fuerzas políticas en buena medida. O sea, hace mucho tiempo se dejó de creer que la población toma decisiones como si fuera una suerte de masa impensante, como si fuera una suerte de jauría que simplemente actúa con violencia. La teoría de los movimientos sociales nos demuestra lo contrario, que en realidad hay cosas mucho más complejas. Eso es lo que estamos viendo. Querer o desear alguna medida, alguna forma, que una suerte de discurso pacificador va a acabar con todo esto, es mentira. Más allá que lo deseemos o más allá de que algunos quieran seguramente que esto continúe para, al fin de cuentas, pues dar un golpe duro a la política en estos momentos. De un modo u otro, esto va a continuar. ¿Y esa profundidad de la crisis a dónde nos puede llevar? Los movimientos sociales en los últimos años han tenido pues puntos muy álgidos, como bien lo has comentado. Y en el fondo lo que se busca es romper de una vez por todas con esa polarización económica que existe, ¿no? Muchos no lo quieren ver y evidentemente en las zonas urbanas, en el litoral o en lugares que están de alguna medida mucho más tecnificados o más modernizados, que miran hacia el mundo, hacia la globalización, no lo quieren ver. Pero eso es algo que existe y hay una gran cantidad de población, una buena cantidad de población, niños, adultos mayores, jóvenes, ¿no? Hombres, mujeres, que están en situaciones precarias, que no tienen ningún derecho laboral, que no tienen pues de ninguna medida, ninguna forma privilegios y que vienen arrastrando esto generación tras generación. Esto es algo que existe desde hace mucho tiempo. Yo creo que esto se ha mantenido, se puede decir, en vilo, ¿no? En el aire, esperando, cruzando los dedos, que el siguiente presidente, el siguiente congreso haga algún cambio. Pero la paciencia se acaba y no sé hasta qué punto aún tengan paciencia de esperar evidentemente un cambio que muchos no quieren porque dirán, bueno, tenemos algo y el que no lo tiene pues que trabaje para tenerlo, pero no hay condiciones ni siquiera laborales. Y la tesis del chorreo nunca fue real, ¿no es cierto? La tesis del chorreo es una tesis que se basa en un principio económico llamada la curva de Kuznets, ¿no? Que decía que en esta curva hay un crecimiento económico y hay una desigualdad cada vez mayor. Y cuando alcanzamos un crecimiento económico superior, pues la desigualdad decrece, desaparece. La desigualdad no ha desaparecido, continúa, por desgracia. Sí, ¿no? Sin duda. Sí. Ahora, ¿por qué siempre nuestras movilizaciones sociales, nuestras expresiones ciudadanas, nuestros encuentros en la calle terminan con muertos y heridos, Jerjes? ¿Por qué vivimos en un nivel de intolerancia tan grande? Es una pregunta complicada, pero toda protesta social, todo movimiento social en la región latinoamericana arrastra fallecidos, arrastra muertos, y eso es algo doloroso. Lo peor de todo es que los gobiernos terminan actuando o escapando en helicóptero, como han pasado en varios países, cuando hay varios muertos, cuando hay 10, 20, 30, 40, 50, 100 muertos, pero no cualquier muerto. Cuando hay dos, Inti Bryan, por ejemplo, ¿no? No cualquier muerto, efectivamente, ¿no? O sea, ¿quién es la persona que ha fallecido? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué impacto social puede llegar a tener? Por desgracia, eso también suma, y suma bastante. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que la vida de un campesino que protesta vale menos que la de un urbano? ¿Cuántas muertes hemos tenido a lo largo del siglo XX? ¿Cuántas? Cientos de muertes. ¿Y de cuántas de ellas hablamos en historia? ¿De cuántas de ellas hablamos? Hablamos de los 150 muertes en Chicama, que fueron asesinados tremendamente, justamente en el contexto de las 8 horas. Hablamos de tantas otras muertes que hemos tenido en nuestra historia. No hablamos de ellas, no nos interesa o no nos la enseñaron porque no valían lo suficiente. A la larga arrastran solamente algunas determinadas muertes de determinados políticos o determinados individuos que se supone radicalizan esta situación. Eso es lo que tenemos en un país. La desigualdad no solamente se ve en términos económicos, sino en ese tipo de contextos. Entiendo. En general soy muy respetuoso de las instituciones, pero creo que hay que pensar en el largo aliento la necesidad de una policía menos castrense y mucho más civil. Es decir, una policía que pueda enfrentar las movilizaciones en un sentido de contención de la misma, más que en un sentido de enfrentamiento con la población. ¿Coincides conmigo o yo estoy fuera de foco, Jerjes? No, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La policía, el ejército no están allí para hacer que la población sienta mucho mayor temor. Yo entiendo, ¿no? Ya han salido a marchar, los he visto pasar por mi casa,
que hay personas que están en desacuerdo con estas protestas, y más aún con la violencia, que es algo que todos estamos de desacuerdo. Pero ¿en qué medida hay proporcionalidad entre las acciones, las fuerzas del orden, y entre las acciones de esta población? Muchos desean de una vez que esto acabe. Más allá de los vándalos, que los hubo y los ha habido también, ¿no es cierto? Toda protesta ha tenido vándalos, toda protesta a lo largo de lo que van de los años. O sea, yo les pido a todos que ven este programa tan sintonizado, que demos una mirada hacia atrás. Y todas estas protestas han tenido vándalos, y vándalos terribles, muy terribles, que han provocado muchas muertes, ¿no? Evidentemente. Esos son rasgos típicos de ese tipo de protestas que se pueden dar ahora y se van a dar en el futuro seguramente. Pero sí, hay una fuerza desproporcionada, desgraciadamente, por parte de las fuerzas que deberían velar por nuestra seguridad. Pero hay una polarización de opiniones, y estoy seguro que lo que comento no lo va a compartir muchas personas, Seguro, ¿no? seguro que no. Jerjes, una crisis también es una oportunidad. ¿Qué podríamos aprovechar de esta situación para dar un salto adelante que nos permita conseguir una estabilidad para el futuro? Bueno, primero entender y aprender, o aprender a intentar, ¿no? Entender que los movimientos sociales, que las acciones colectivas son espacios de confluencia que surgen no solamente por una, vamos a decirlo así, por un deseo o una creencia, sino que también racionalizan una serie de carencias, ¿no? Que se estructuran en el tiempo y que explotan, como diría cierto autor, debido a que este magma de significaciones no soporta más y termina generando pues toda una violencia inusitada. Entonces debemos entender eso. Javier Descanseco, por ejemplo, era una oportunidad para abrir la válvula de presión, justamente, ¿no? Para un poquito aliviar. La revolución desde arriba, que se dio hace 50 años, justamente fue por eso, porque la población no soportaba más desigualdades en torno a la reforma agraria fallida. Se hizo y se desarrolló desde las Fuerzas Armadas para evitar, evidentemente, que la población explote, porque se veía venir algo terrible, duro, durísimo. Entonces, se puede decir que en ese contexto se aprendió de ello y se hizo antes que eso suceda. No sé si ahora será. Te hablaba de oportunidades. ¿Crees que el reconocimiento de los movimientos sociales podría ser una buena experiencia de eso? Claro que sí, por supuesto, pero habría que entender o habría que saber si es que los van a politizar o va a tener el mismo valor que un partido político, porque los movimientos sociales siempre son menospreciados. Si no están a la altura, o en todo caso, si no se subsumen a un partido político, no es bien considerado. Tiene que seguir los cánones de determinados líderes políticos, ideologías políticas preestablecidas y de partidos tradicionales. Si no, no sirven. El Congreso de la República, ¿cuál es la lección principal que debería aprender de todo esto? En el Congreso viene cometiendo muchos errores a lo largo de estos últimos años. Todos lo sabemos, lo hemos escuchado bastante. Y creo que, de repente, lo más importante es escuchar a la población. Los congresistas, las congresistas representan a una población amplia. Sí, y tal vez pensando en una proporcionalidad mayor, en una mayoría, o en cómo se verá o en visibilizar los logros, se olvidan de aquellos espacios o de aquellas personas que están atravesando una serie de circunstancias muy difíciles, ¿no? Carencia de educación, carencia de salud, lo que la COVID-19 nos ha enseñado, ¿no? Terribles desigualdades. O sea, aprender de eso, aprender a escuchar. Como decía la pedagogía del oprimido, ¿no? Freire, aprender y a dialogar. Hay que aprender a dialogar. Pero a veces ocurre, no, te debe haber pasado seguramente en alguna institución, Jerjes, que en lo cotidiano las instituciones se miran para adentro y suelen mirarse al ombligo, ¿no es cierto? Porque su cotidiano las lleva a interpretar la realidad y a compartirla entre los suyos. No miran hacia afuera. De pronto el Congreso tendría que mirar la calle. Sí, tiene que mirar la calle y también aprender un poco a cómo mirar la calle, o sea, tener un mejor trabajo de gestión en ese sentido, ¿no? Tener mejores asesores, asesoras, porque quieras o no ha cometido una serie de errores. No, es parte de la crisis, sin duda. Hay errores enormes, gigantescos, ¿no? Mostrar cierta alegría y felicidad cuando la mitad del país no estaba muy contento con lo que sucedía. Yo creo que eso termina haciendo que la población muestre aún mucho más estas emociones encontradas en contra de lo que viene sucediendo, ¿no? Y si de lo que tenemos que hablar es de una profunda crisis política del Estado-Nación como tal, un repensar nuestro vínculo y nuestro pacto social, ¿sería una oportunidad para ello? Hemos tenido muchas oportunidades, no quiero ser nihilista, no negativo y decir que no, pero hemos tenido muchas oportunidades, nos ha costado muchas muertes, pero los gobernantes, los partidos tradicionales han sabido decir no. Partidos que habían prometido mucho, ¿no? Muchísimo, y que al final se voltean, entre comillas, o sea, terminan dándole la mano a determinados poderes del Estado o determinados poderes de aquel momento. Pero algo que sí es cierto y que la historia nos ha enseñado es que ni aún los sectores más empoderados piensan igual. Siempre han estado fragmentados, y eso lo han dicho todos, desde Bourricot hasta Kotler, siempre han estado fragmentados. O sea,
la derecha o la izquierda, como quiera llamársele, no está de acuerdo, no tienen una sola sintonía. Y eso es lo que dificulta mucho más este proceso. Jerjes Loaiza esta noche nos ha traído su trabajo llamado Sensibilidades e Imaginarios Virtuales, consumos tecnológicos electronales y consecuencias en la población juvenil. Ahí tienen ustedes en pantalla